Para continuar, el incremento de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, que señaló el Departamento de Estado de la Unión Americana, fue tema de discusión. Así es, y esto entre los diputados de la UNE y las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería prefirió guardar silencio sobre la calificación otorgada por los Estados Unidos. El informe de derechos humanos de la Nación del Norte fue respaldado por el Procurador de los Derechos Humanos. El magistrado de conciencia reconoció el repunte en los ataques a defensores de derechos humanos, la criminalización de la lucha social y los obstáculos a la libertad de expresión. El tema de defensores de los derechos humanos, que es lo que hablábamos, en el año 2012 305 ataques, en el año 2013 608 ataques, digamos se duplicaron. Tiene que ver con el tema de conflictividad social, tiene que ver con la consulta o no que se puede hacer a los grupos sociales, pero coincide indudablemente con lo que se ha dicho. De hecho, hubo una resolución de parte del procurador condenando la incitación al odio, porque precisamente se ha tomado a los defensores de derechos humanos y se les ha dado el título de que son terroristas, de que cometen ilícitos, y creo que esos llamados al odio, a la confrontación, ya Guatemala está cansado, ya no es eso lo que queremos. Los diputados de UNE encargados de la citación cuestionaron al Ministerio de Relaciones Exteriores por no contar con la información suficiente para responder al Departamento de Estado norteamericano. Este informe califica a Guatemala como un país violador de derechos humanos. Este informe dice que persiste el involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en actos ilícitos. El viceministro respondió con evasivas para no comprometer al ministerio y se limitó a expresar que se encuentran actualizando la información. ¿Comparten ustedes el contenido del informe? Bueno, nosotros creemos, hay muchos señalamientos, hay situaciones en Guatemala graves, tal y como lo ha expresado el Procurador de los Derechos Humanos. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Y el país debe cumplir 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para evitar ser incluido en la lista negra de ese organismo de control financiero. Es por ello que en la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación contra el Lavado de Dinero y otros activos, presidida por la vicepresidenta Valdetti, se estableció que el país efectuará reformas en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las cuales deben estar complementadas en conjunto con las recomendaciones antes del 2016. En el 2000, Guatemala fue incluida en la lista gris y para salir tuvo que impulsar la creación de legislaciones en el combate al lavado de activos. Entre los cambios solicitados está la destrucción de armamento de proliferación masiva, la elaboración y centralización de estadísticas y la unificación de leyes. Las propuestas serán enviadas al Congreso. Ahora tendremos que hacer una revisión de qué contempla el 2001, el 2005 y lo que nos están pidiendo de nuevo, porque no están contempladas dentro de estas nuevas normas que nos piden. Se exige que cada uno de los países cuenten con una evaluación de riesgo a nivel país como requisito mínimo para poder ser evaluados. Caso contrario, ingresa directo y sin escalas a una lista gris o a una lista negra para ser considerado como un país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero, otros activos y financiamiento del terrorismo. Ningún país ha sido evaluado, a excepción de España y Cuba, que lo están evaluando al día de hoy, con estas nuevas 40 recomendaciones y la nueva metodología de evaluación, cuya innovación es que ahora el 50% de la calificación se refiere al cumplimiento técnico de los estándares internacionales y el otro 50% de la calificación se refiere a la efectividad en el cumplimiento de esas 40 recomendaciones. Y el Foro Guatemala se reunió con el presidente Otto Pérez Molina, a quien recomendó una agenda mínima de trabajo para el resto del periodo de la actual administración, en busca de generar resultados en temas estructurales y no solo reactivos por la coyuntura. El Foro Guatemala ve temas estructurales como la seguridad, el empleo y la transparencia, pilares esenciales de la agenda gubernamental del gobierno de Otto Pérez y donde aún faltan por mostrar resultados. Estos son parte de los 7 puntos que la sociedad civil propone al Ejecutivo enfocar esfuerzos al término de la gestión. Resalta el fortalecimiento de la política exterior, mostrar resultados sobre la transparencia y mantener lejos de la corrupción los procesos de compras, así como el desprender las políticas sociales de las acciones de carácter político en un año preelectoral. No basta solo con decir que se está priorizando la transparencia, sino hay que presentar resultados concretos y ojalá mediciones de esas acciones, porque siempre está esa tentación de lo político partidario
y creemos que ahora que estos 2 años ya de alguna forma se vislumbran con ese carácter preelectoral, es importante reforzar la política social, pero desprenderse o tomar distancia de esas posibles manipulaciones de orden político. Otro tema y que es vinculante con el Poder Legislativo es el avance de la discusión del paquete de la Ley de Empleo. El Ejecutivo dijo que recogerá en un 100% la propuesta que además busca unificar o vincular las agendas con los 3 poderes del Estado. 100% de acuerdo con la agenda, coincidente también con los puntos que nosotros estamos trabajando, y ahora dependerá el grado de avance que nosotros vayamos teniendo en cada uno de esos temas. En cuanto a la transparencia, el presidente anunció que en 7 meses serán renovados algunos contratos abiertos para la compra de medicinas. Este año sería algo concreto que nosotros deberíamos de tener la capacidad de tener un nuevo contrato abierto para la compra de medicinas. Al cierre de la gestión, el Foro Guatemala dijo que el gobierno debería mostrar más contundencia en las materias mencionadas para una mejor rendición de cuentas. De lo contrario, ven escenarios de crisis y focos de conflictividad por sectores descontentos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Y en más noticias, hoy fueron incorporados 3 escuadrones de seguridad ciudadana que estarán desplegados en toda la República. La misión de los soldados es darle acompañamiento y apoyo a las fuerzas policiales en acciones para combatir la delincuencia en lugares que antes eran impenetrables para las autoridades. Luego de culminar la capacitación basada en la aplicación de leyes vigentes, derechos humanos, escena del crimen, antinarcóticos, crimen organizado, pandillas y desastres naturales, los soldados están listos para salir a las calles. Básicamente los escuadrones de seguridad ciudadana tienen 461 elementos y los escuadrones creados últimamente fueron de 503. Con los nuevos elementos, el Ministerio de la Defensa mantiene en las calles 9 escuadrones de seguridad ciudadana, desplegados en Zacapa, Huehuetenango, San Marcos y lugares de mayor incidencia criminal, sumando en total 5.649 soldados que actúan en apoyo a la policía. Los escuadrones de seguridad ciudadana, como su nombre lo dice, es estar precisamente cerca de la ciudadanía, apoyar el esfuerzo que están haciendo las fuerzas de seguridad del país, específicamente la Policía Nacional Civil y las diferentes policías municipales. Años atrás en la colonia El Limón de la zona 18 se registraron ataques contra los agentes de la policía, cometidos por mareros. Actualmente existe un destacamento y se ha logrado evitar asesinatos y peleas de territorio entre pandillas rivales de esa zona. El buen manejo de las fuerzas de tarea que se han estado desarrollando, ya que eso nos ha permitido bajar los índices delincuenciales en esos lugares donde antes era imposible penetrar. Hemos tenido el control básicamente del terreno y de los lugares donde la delincuencia pues hacía lo que quería, y hoy hay presencia de las autoridades. Desde su creación, hoy se cumplieron 8 años al servicio de la ciudadanía. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Y por otro lado, representantes de la Defensoría de la Mujer Indígena dieron a conocer que se ha puesto en marcha una estrategia de intervención comunitaria para enfrentar la violencia en contra de las mujeres indígenas. Entre las acciones se encuentra un proceso de diálogo social para abordar de manera comunitaria las violaciones a los derechos de las mujeres. Esta estrategia permite identificar a quienes violan los derechos de las mujeres y los coloca en una posición de evidencia frente al resto de los pobladores. Es un mecanismo de atención ante situaciones cotidianas que vivimos las mujeres indígenas, contribuyendo con ello pues a desnaturalizar el ejercicio de violencia en todos los ámbitos, sea en este ámbito familiar, sea en un ámbito comunitario, sea en el ámbito al momento de accesar a los servicios básicos. También se dio a conocer las cifras sobre cuántas denuncias fueron presentadas por las víctimas durante el año pasado, así como en los primeros meses de este año. Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Sololá son los departamentos donde más denuncias se han presentado. En el año 2013 se recibieron más de 5.000 denuncias de hermanas, de usuarias. Dentro de ellas pues fue violencia en contra de la mujer, paternidad y filiación, violencia intrafamiliar. En este 2014, del 2 de enero al 28 de febrero, son 1.307 casos que se llevan ya a nivel nacional. Entre las formas más comunes de violencia contra la mujer indígena se encuentra el maltrato físico y el abuso psicológico. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Al volver le contamos del ritual del miércoles de ceniza en Guatemala y además las primeras procesiones de la Cuaresma.
Además, entes relacionados con el turismo se reúnen para definir una estrategia contra la trata de personas. Ya volvemos.